Saludos a los alumnos de Química General. Mi nombre es Ignacio Pedre y en este primer video les doy la bienvenida a la materia. Por cualquier duda no dejen de consultarnos, ya sea a sus docentes o a los coordinadores de la materia. Les dejo mi correo por si quieren escribir por cualquier motivo, así que empecemos. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es la química? La química es la ciencia que describe y estudia la materia, sus propiedades físico-químicas y los cambios que ésta puede sufrir. Pero esta respuesta nos lleva a una nueva pregunta: ¿qué es la materia? Bueno, podemos dar dos definiciones. En primer lugar, podemos decir que es todo material físico que compone al universo y que incluye cosas tangibles como por ejemplo una tiza, una mesa o una persona, y no tangibles como por ejemplo un gas. Una segunda definición sería que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene una propiedad llamada masa, la cual se mide en kilogramos. En este punto quiero hacer una distinción importante. En la vida cotidiana nosotros solemos hablar de peso y masa indistintamente. Por ejemplo, un paquete de fideos dice que tiene peso neto 500 gramos. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, el peso y la masa son dos cosas diferentes. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que éste posee y esta no depende de la posición del objeto. En cambio, el peso es una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra o del cuerpo celeste donde se encuentre el objeto. Su valor depende del peso, el valor del peso depende de la masa del objeto, pero también de la masa del cuerpo celeste en cuestión y de su tamaño. Por eso, por ejemplo, un astronauta que tiene una masa igual a 100 kilogramos tendrá un peso de 980 newton en la Tierra, pero en la Luna pesará apenas 163 newton. Y esto se debe a que la Luna tiene una masa menor que nuestro planeta. Otra definición importante es la de sistema material o simplemente sistema. Con este concepto nos vamos a referir a la porción del universo que estamos estudiando, y los sistemas pueden ser muy variados y complejos. Por ejemplo, tenemos desde un río, una muestra de sangre, un limón, un cultivo bacteriano, y también los estudios que podemos llevar a cabo en los sistemas también pueden ser muy variados. Por ejemplo, sobre el río me podría interesar, por ejemplo, conocer el contenido de calcio que tiene el agua en distintos puntos del río. O me podría interesar conocer la presencia de un determinado virus en una muestra de sangre. O podría interesar conocer cuál es la sustancia que causa el aroma del limón. O, por ejemplo, si las bacterias que están en el cultivo serán sensibles a un dado antibiótico para poder tratar, por ejemplo, a una persona que se infectó con esa bacteria. Entonces pueden ver que como que el abanico es enorme, tanto de sistemas como de cosas que podemos estar interesados en estudiar. Entonces la química y la ciencia en general trabaja en dos ámbitos diferentes. Uno macroscópico, que es el del mundo en el que vivimos, y uno microscópico que no podemos ver y tocar y por lo tanto debemos estudiar por métodos indirectos. Así, para comprender el universo, en primer lugar realizamos observaciones del mundo macroscópico. Por ejemplo, si tenemos una vela encendida y la cubrimos con una campana de vidrio, observaremos que luego de unos segundos la vela se apaga. Por otra parte, si dejamos una pieza de hierro expuesta al aire húmedo durante un tiempo, observaremos la formación de una capa parda, que como sabemos es óxido de hierro. Para poder explicar estos fenómenos y muchos otros, tenemos que irnos al mundo microscópico, que es el mundo de partículas terriblemente pequeñas que vamos a llamar átomos, que como dijimos, este mundo no se puede ver y tocar y por lo tanto habrá que estudiarlo de manera indirecta. Para que ustedes se puedan dar una idea más o menos de qué estamos hablando, veamos algunos números sobre los átomos. Como primera aproximación vamos a pensar a los átomos como esferas rígidas, es decir, como bolitas, se ha determinado experimentalmente que esas bolitas, esas esferas tienen radios del orden de un ángstrom. ¿Qué es un ángstrom? 10 a la menos 10 metros, es decir, un metro dividido en 10.000 millones de partes. O sea, fíjense que son súper chiquitos, es terriblemente chiquitos.
Otra cosa que quisiera comentarles para que vayamos teniendo en mente es que, por ejemplo, en 95 gramos del elemento hierro, que es, por ejemplo, con lo que se hacen los clavos, se puede calcular, y esto ya vamos a ver cómo se hace más adelante, que hay más o menos el siguiente número de átomos: 10 elevado a la 25, es decir, un 1 seguido de 25 ceros. Y esos átomos están presentes en apenas 20 clavos. Así que no sé a ustedes, pero a mí la verdad que solo con intentar imaginar el número de átomos que habrá, por ejemplo, en todos los océanos, o ni hablar de sistemas mucho más grandes como puede ser la galaxia en la que vivimos, simplemente me explota la cabeza. Entonces, si todo lo que nos rodea y nosotros mismos está hecho de átomos, podemos decir que los átomos son como los Lego del universo. Pero nos surge la pregunta, ¿cuántos tipos de átomos hay? Y otra pregunta, ¿cómo se logra que la materia que nos rodea y que nos forma a nosotros mismos tome formas tan diversas como el agua que bebemos, el plástico de una botella o el ADN de un chimpancé, por decir algo? La respuesta a la primera pregunta es que hay alrededor de 120 tipos de átomos distintos. Cada uno de ellos corresponde a lo que se llama elemento, y a estos elementos químicos los agrupamos en una tabla desarrollada hace más de 150 años por Mendeleev y Mayer, que se llama la tabla periódica, es la que vemos acá. Cada casilla de la tabla corresponde a un elemento, donde se indican el nombre, el símbolo químico y otros datos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. La forma de la tabla tiene, no es caprichosa ni casual, está relacionada con el comportamiento de cada tipo de elemento y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vayamos ahora a la segunda pregunta. Si solo tenemos 120 elementos, ¿cómo podemos explicar la gran diversidad de formas que toma la materia? Bueno, es muy simple. Lo que ocurre es que los átomos se pueden combinar entre sí, ya sea con átomos del mismo tipo, es decir, del mismo elemento, o de otros elementos. De esta manera se forman moléculas, que son las unidades más pequeñas de una sustancia dada, sin que ésta pierda sus propiedades. Las moléculas pueden tener desde 2 átomos, como por ejemplo una molécula de oxígeno, hasta millones de ellos, como el ADN del chimpancé que mencionamos hace un rato. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta a la pregunta de cómo se llega a la gran diversidad de formas de materia que existe en el universo. Abajo en esta diapositiva les muestro 2 ejemplos de moléculas. A la izquierda tenemos representada una molécula de oxígeno, que es el oxígeno del aire que nosotros respiramos, en la cual cada bolita roja representa un átomo de oxígeno. Y a la derecha tenemos una molécula de dióxido de carbono, que es el gas que nosotros exhalamos y el que se forma cuando quemamos gas o madera o lo que sea. Y esta molécula está formada por 2 átomos de oxígeno, que son las bolitas rojas, pero además uno de carbono, que está representado por la bolita negra. Entonces, como conclusión importante, por el momento podemos decir que la materia no es continua, sino que está formada por partículas. Un fenómeno que observamos a diario es que la materia aparece en distintos estados, es decir, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Sabemos por la experiencia cotidiana que los sólidos tienen forma y volumen propios y que no son compresibles, es decir que si yo les aplico una presión, su volumen no se verá reducido por más que les aplique una presión. Ejemplos de sólidos son, por ejemplo, la madera, el hielo, el plástico y bueno, un montón más. En cuanto a los líquidos, sabemos que los líquidos tienen un volumen propio, pero la forma que adoptan será la del recipiente que los contiene. Si yo lo pongo en un vaso de otra forma, la forma que tomará ese líquido es la del recipiente ese nuevo donde lo estoy poniendo. Los líquidos son poco compresibles, y algunos ejemplos de estos son el agua y el alcohol. Finalmente, los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, no tienen forma ni volumen propios y son compresibles.
Ejemplos de gases son el aire, que en realidad es una mezcla de gases, como vamos a ver más adelante, y el vapor de agua. Para explicar estas propiedades vamos a recurrir por primera vez a la visión microscópica de la materia. Vamos a pensar que las moléculas ahora son esferitas o bolitas muy chiquitas y que estas tienen cierta capacidad de moverse permanentemente, ya sea desde una simple vibración hasta movimientos completamente libres e independientes unas de otras. En un sólido, las moléculas están muy cerca unas de otras y tienen poca libertad de movimiento, solo pueden vibrar. Esto explica que tengan forma y volumen propios y su no compresibilidad, es decir, que por más que yo aplique presión, las moléculas ya están tan cerca que no se pueden acercar más, entonces no disminuye el volumen. En los líquidos, por el contrario, las partículas tienen cierta libertad de movimiento y están más alejadas entre sí, por lo tanto fluyen unas sobre otras. Y si bien poseen un volumen propio, la forma será la del recipiente. Por último, en un gas las partículas son prácticamente independientes unas de otras, no hay fuerzas de atracción entre ellas y las únicas interacciones entre las partículas son choques que se mueven, porque las moléculas o las partículas se están moviendo continuamente al azar. Esto explica que los gases no posean ni forma ni volumen definidos, y a la vez explica que es posible comprimirlos, ya que las moléculas están tan lejos unas de otras que si yo aplico una presión, el volumen disminuirá. Otra cosa que conocemos de la vida cotidiana es que la materia que está en un estado puede pasar a otro si se calienta o si se enfría el sistema. Por ejemplo, si yo pongo agua en el congelador, en la cubetera, hago cubitos de hielo. Si saco esos cubitos del congelador y los dejo a temperatura ambiente durante un rato, se van a volver a transformar en agua líquida. Todos estos cambios se llaman cambios de estado y tienen nombres propios. Por ejemplo, el pasaje de líquido a sólido que vimos recién se llama solidificación. El pasaje de sólido a líquido se llama fusión. El pasaje de líquido a gaseoso, por ejemplo cuando hervimos el agua de los fideos, se llama vaporización, y el pasaje inverso de gaseoso a líquido se llama condensación. También es posible para algunas sustancias y en ciertas condiciones un pasaje directo de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Este pasaje se llama sublimación y ocurre, por ejemplo, para el yodo, que es esta sustancia que ven acá en el vaso de precipitados. El yodo es un sólido marrón que si yo lo caliento forma estos vapores violeta que ven en la figura sin pasar por el estado líquido. Y a su vez también existe el pasaje inverso de gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido, que se denomina deposición, y es lo que ocurre en el vidrio que cubre a este vaso de precipitados que ven en la figura, que al estar a una temperatura menor hace que el yodo se deposite, como pueden observar. Otro concepto muy importante en química es el concepto de proceso, es decir, el pasaje de la materia en unas formas a otras. Acá quisiera hacer una aclaración de la diferencia entre los términos materia y sustancia. Como dijimos, materia era todo lo que tenía masa y ocupaba un lugar en el espacio, o sea que sería básicamente todo lo que compone el universo. Sustancia, por otra parte, es una forma específica de la materia, es decir, que es una forma de materia que tiene composición química definida. Yo puedo tener, por ejemplo, agua o metano, que es el gas que sale de las hornallas, y ahí estoy en presencia de dos formas de materia diferente, es decir, dos sustancias distintas. ¿Por qué son dos sustancias distintas? Porque tienen composición química diferente, pero ambas son materia. Los procesos pueden ser de dos tipos. En primer lugar están los procesos físicos, en los cuales la identidad de la sustancia se conserva, y además están los procesos químicos, donde la materia sufre cambios en su composición. Ejemplos de estos son, para
Proceso físico, lo que vimos recién, ¿no? El agua que se congela, o el cubito que se derrite, o el agua que se evapora, es decir, todos los cambios de estado son procesos físicos. Yo sigo teniendo agua, ya sea en forma gaseosa, líquida o sólida, pero digamos, no perdió su identidad. Las moléculas de agua siguen siendo moléculas de agua. Por otra parte, un ejemplo de proceso químico es la combustión del metano, que es el gas que sale de las hornallas, que digamos, cuando se quema reacciona con oxígeno del aire, formando sustancias nuevas, que son dióxido de carbono y agua. Digamos, el metano se transformó en otra cosa, perdió su identidad, y por eso hablamos de un cambio químico. Por otra parte, las propiedades de la materia se pueden clasificar de dos formas. En primer lugar, en físicas y químicas, siendo las físicas las que se pueden observar sin cambiar la identidad de una sustancia, como por ejemplo el color, la dureza y la temperatura de fusión. Y las químicas son las que para observarlas es necesario cambiar la identidad de la sustancia, como por ejemplo la capacidad de quemarse o no. Otra posible clasificación de las propiedades de la materia es en intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de coca o si tengo la botella entera, el color, la densidad de esos dos sistemas, ya sea el vaso o la botella, van a ser iguales. No depende de si tengo mucho o poco. En cambio, las propiedades extensivas son las que sí dependen de la cantidad de materia. El vaso tiene menor masa de coca que la botella entera y también va a tener menor volumen. Por lo tanto, podemos decir que la masa y el volumen son propiedades extensivas. Bueno, una propiedad muy importante de la materia es el volumen, que como acabamos de decir es extensiva. Y es muy importante que ustedes se familiaricen con las unidades de volumen. Entonces, supongamos que yo tengo un cubo que tiene 10 centímetros de lado, es decir, 10 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de profundidad. Y recordemos también que 10 centímetros es igual a un decímetro. Entonces, el volumen de ese cubo va a ser igual a 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, lo que me va a dar 1000 centímetros cúbicos. 10 por 10 por 10 es 1000, y centímetro por centímetro es centímetro a la 3 o centímetro cúbico. Por otra parte, podemos decir que el volumen de ese cubo es un decímetro por un decímetro por un decímetro, ¿sí? Por lo que dijimos de que 10 centímetros era igual a un decímetro. Por lo tanto, el volumen del cubo es también igual a un decímetro cúbico. Y esto se llama litro. Esta unidad de decímetro cúbico es equivalente a un litro. Por otra parte, pensemos en un cubo que tiene 1 centímetro de lado, es decir, nuevamente 1 centímetro de alto por 1 centímetro de largo por 1 centímetro de profundidad. Su volumen será 1 centímetro cúbico, y a la vez esta unidad se llama mililitro, es decir, es 1 milésimo de un litro. Entonces, esto que recuadré acá en rojo y amarillo es importante que lo tengan siempre en mente, ¿sí? 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, es igual a 1000 centímetros cúbicos y es igual a 1000 mililitros. Y a la vez, 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Otra propiedad muy importante de la materia es la densidad, que se define como está escrito en la fórmula como la masa de un cuerpo dividido su volumen. La densidad la representamos con la letra griega delta. Y esta variable tiene unidades de gramo por centímetro cúbico, es decir, masa en gramos y volumen en centímetro cúbico, o unidades derivadas de esas, ¿no? Kilogramo por metro cúbico, o no sé, gramo por litro, digamos, ese tipo. Veamos un ejemplo. Las esferas que están en la figura tienen todas una masa de 1 kilogramo. Sin embargo, el volumen de cada esfera es distinto. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que la densidad de cada uno de los metales también es distinta. Entonces, una esfera que tiene
1 kilo pero tiene un volumen muy grande, va a tener una densidad menor que una esfera que tiene 1 kilo y un volumen más chico. Entonces podemos decir que a medida que disminuye el volumen de izquierda a derecha, aumenta la densidad. Bueno, veamos ahora cómo se clasifican los sistemas materiales. En primer lugar, podemos tener dos grandes tipos de sistemas, que serán las sustancias puras y las mezclas. Una sustancia pura tiene composición fija y no puede descomponerse en sustancias más simples por métodos físicos, mientras que las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras en las que cada una retiene su composición. A su vez, las sustancias puras se pueden clasificar en dos tipos: simples, que son las que están formadas por átomos de un único elemento, y compuestas, que son las que están formadas por átomos de dos o más elementos distintos. Las sustancias simples, como dijimos, están formadas por átomos de un único elemento, pero esto no significa que para cada elemento existe una sustancia simple. Por ejemplo, en el caso del oxígeno que respiramos nosotros, que está en el aire, esas moléculas de oxígeno están compuestas por dos átomos de oxígeno unidos entre sí. Por otra parte, el ozono que está en la estratosfera también está compuesto por átomos de oxígeno, pero las moléculas tienen 3 átomos en lugar de 2. Entonces ya esa sola diferencia hace que sus propiedades sean bien distintas. Para empezar, el oxígeno que respiramos es esencial para la vida, y el ozono, si lo respiráramos, sería tóxico para nuestros pulmones y para nuestros cuerpos. Por otra parte, el ozono que está en la estratosfera nos posibilita la vida porque absorbe una radiación que viene del Sol, que es la radiación ultravioleta, y que de llegar a la Tierra destruiría a las moléculas de los seres vivos. Entonces ahí también hay una diferencia entre ambas sustancias. En cuanto a las sustancias compuestas, dijimos que estaban formadas por dos o más elementos y que se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos químicos. Por ejemplo, tenemos la molécula de agua. Una molécula de agua se compone de un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno y una de metano, que es el gas que acabamos de ver hace un ratito que sale de las hornallas. Está compuesto por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Vayamos ahora a las mezclas. Las mezclas dijimos que eran combinaciones de dos o más sustancias y pueden ser de dos tipos: homogéneas, que son las mezclas que tienen las mismas propiedades intensivas en cualquier punto de la mezcla, o heterogéneas. Y estas mezclas se caracterizan porque en distintos puntos del sistema puede ser que las propiedades intensivas sean distintas. Un ejemplo de mezcla homogénea es, por ejemplo, si yo tomo la sal sulfato de cobre, que es este sólido azul que vemos acá, ese sólido es una sustancia pura. Pero si yo la pongo en agua y agito un rato, se va a terminar disolviendo. Se forma lo que se llama una solución. Y las soluciones son siempre mezclas homogéneas. Por otra parte, como dijimos, tenemos las mezclas heterogéneas, en las cuales distintos puntos del sistema pueden tener distintas propiedades intensivas. Un ejemplo es el vaso de precipitados que vemos abajo, que tiene una mezcla de arena, agua y aceite, y se puede ver bien claro que yo puedo distinguir la arena del agua del aceite, y vemos que las propiedades intensivas de cada una de esas son diferentes. Por ejemplo, la densidad es distinta, por eso la arena se hunde, se va al fondo y el aceite flota. El color es distinto y la arena es sólida, las otras dos son líquidas. Entonces estamos claramente en presencia de un sistema heterogéneo. Y esto nos lleva a la definición de fase. Una fase es la porción o la parte de un sistema en la cual todas las propiedades intensivas son iguales.
Por lo tanto, podemos decir que los sistemas homogéneos tienen una única fase, por ejemplo la solución de sulfato de cobre, pero los sistemas heterogéneos tienen dos o más fases. Por ejemplo, el sistema hielo-agua que tenemos en la foto del medio tiene dos fases, una sólida y una líquida, y el sistema de la derecha tiene tres fases, una sólida de arena, una fase sólida, líquida que contiene agua o está formada por agua, y una fase líquida que está formada por aceite. Finalmente veremos algunos conceptos acerca de los métodos que se usan para separar las mezclas. Es decir, si yo tengo un sistema formado por dos componentes, me puede interesar separar uno del otro, como por ejemplo en la destilación del petróleo, por decir algo. El petróleo es una mezcla muy compleja de sustancias que se busca separar en la industria química para obtener naftas, asfaltos, gas de petróleo, etc. ¿Sí? Entonces, todos esos productos que salen del petróleo necesito separarlos de alguna manera. Entonces, para los sistemas heterogéneos hay varias formas de separarlos, dependiendo del tipo de sistema. El primero puede ser la sedimentación y la decantación. Otro ejemplo es la centrifugación. Otro es la filtración. También está el tamizado y la imantación. Los sistemas homogéneos, por otra parte, se pueden separar por destilación o por cristalización. Veamos un poquito más en detalle algunos de estos métodos para separar mezclas. La sedimentación se da cuando yo tengo una suspensión, es decir, un sólido en un líquido, pero no está disuelto el sólido. Es decir, si yo lo dejo un cierto tiempo, ese sólido va a caer al fondo del recipiente, como por ejemplo una mezcla de tierra y agua. Si yo tengo una mezcla de tierra y agua y la agito, primero voy a tener algo como lo que ven acá a la izquierda, pero a medida que va pasando el tiempo voy a ver que la tierra cae al fondo y el agua queda en la parte de arriba y se llama sobrenadante. Entonces yo puedo volcar el agua con cuidado y es una forma de separar el agua de la tierra. La decantación es algo parecido, pero se usa para sistemas líquidos de dos fases, como por ejemplo el agua y el aceite. Se usa este recipiente que se llama ampolla de decantación y colocamos la mezcla en ese recipiente y abrimos la canillita que está abajo, que se llama robinete, y así dejamos que el agua escurra y obtenemos por un lado el agua en el vaso de precipitados y nos queda en la ampolla de decantación el aceite. Otro método que dijimos es la centrifugación, la cual es muy usada, por ejemplo, en los laboratorios de análisis clínicos para separar las células de la sangre del plasma. Este procedimiento consiste en hacer girar la muestra a unas velocidades muy, muy grandes y hace que, por ejemplo, en el caso de la sangre, los glóbulos rojos se vayan al fondo del tubo y el plasma quede en la parte de arriba como sobrenadante. Acá pueden ver un dibujo y también una foto de una muestra real. Un método muy importante y que van a usar mucho en los que sigan química por lo menos, es la filtración, que es básicamente lo que hacemos cuando preparamos un café de filtro, ¿sí? El café de filtro tiene una parte que es soluble en agua, en el agua caliente, y una parte que no. Entonces, nosotros lo que queremos es deshacernos de esa parte no soluble y para eso lo filtramos. Bueno, en el laboratorio, como dije, se usa mucho. Se usa un embudo en el cual se coloca un papel de filtro y se hace pasar la muestra por ese papel, quedando el sólido retenido en el filtro, mientras que el líquido pasa el filtro. Los papeles de filtro vienen en esta forma circular y se suelen usar de la siguiente manera: se pliegan dos veces como muestra la figura de abajo, se hace un conito, es decir, se lo abre, se hace un conito que encaja en el embudo
y bueno, ya después cuando está en el embudo se pone una gotita del líquido y ya enseguida se pega el embudo y queda pegado. Otro método para separar mezclas heterogéneas es el tamizado. Por ejemplo, lo que vemos acá es, digamos, si yo tengo un suelo que tiene distintas fracciones, como la grava, la arena y la arcilla, todas estas fracciones tienen partículas de distinto tamaño. Entonces lo que puedo hacer es pasar esta muestra por tamices de distinto tamaño de poro, y estos tamices permitirán que pasen las partículas más pequeñas y retendrán a las partículas más grandes. Entonces, si yo voy reduciendo el tamaño de poro del tamiz, voy a obtener en cada etapa las partículas más finas separadas de las más grandes. Y un caso muy particular es el de la imantación, que se usa cuando yo tengo una mezcla de dos sólidos o más, en las cuales uno de ellos es magnético. Por ejemplo, en la figura nos muestra una mezcla de hierro, limoduras de hierro y harina, y ustedes, como saben, el hierro se atrae a un imán, ¿sí? Es magnético. Entonces, si yo aplico un imán a la muestra, el hierro va a quedar sobre el imán y la harina va a quedar pura, separada del hierro. Sobre la separación de mezclas homogéneas vamos a ver el caso de la destilación, que es algo bastante usado, que consiste en lo siguiente. Supongamos que tengo en este balón una mezcla de agua y sal. El agua, si yo la caliento, se va a evaporar, pero la sal no. Como la sal no se evapora, queda retenida en el balón. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo, si quiero obtener por un lado la sal, y si quisiera obtener solo la sal, directamente podría evaporar el agua y ya está, me olvido del agua. Pero si también quisiera obtener el agua, lo que puedo hacer es aplicar este método que consiste en el vapor de agua que sale del balón, lo hago pasar por un refrigerante. Este refrigerante es un tubo, que en realidad son dos tubos concéntricos. Por el interior va a pasar el vapor que yo quiero transformar en agua líquida, y por el de afuera circula agua de la canilla a temperatura ambiente. Entonces, cuando el vapor caliente pase por el tubo de adentro, va a chocar con las paredes relativamente frías del tubo debido al agua fría que circula por el tubo externo, y se va a transformar en agua líquida. Entonces yo la voy a poder recoger en un recipiente y obtuve por un lado la sal y por otro lado el agua líquida. Bueno, eso es todo por ahora. Después va a haber dos videos más de teoría de esta serie y un video de problemas, así que bueno, nos vemos en esos videos. Saludos.